Buenos días a todos. Bienvenidos al seminario online Lo que debemos conocer sobre los efectos secundarios, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncomatológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Mónica Hurtado y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de proporcionar a pacientes y cuidadores información de calidad, con un lenguaje sencillo, sobre los efectos secundarios que el cáncer y sus tratamientos pueden provocar al paciente, ayudando así a disminuir la desinformación, la incertidumbre o el miedo que pueda causar. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia de doña Georgina Serra López, coordinadora del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica y enfermera de práctica avanzada en consulta de inmunoterapia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Recuerden que la ponente dispondrá de aproximadamente entre 30 y 40 minutos de exposición y que una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Sin más dilación, doy paso pues a doña Georgina Serra López. Vamos a compartir su pantalla. Vale. Vale. Vale, Mónica, ¿se ve bien? Perfecto. Ahora mismo, sí, ahora perfecto. Genial. Cuando quieras. Pues nada, pues empezamos un poquito a hablar lo que debemos saber sobre efectos secundarios. Claro, este es un tema hiper profundo, es muy extenso y por tiempo y al final porque a veces es más importante, menos información y más concisa, he decidido hablar de toxicidades por quimio, por inmunoterapia y por CAR T-cells, ¿vale? Un poco los diferentes tipos de toxicidades, pero lo más sencillo posible y sin entrar mucho en profundidad porque ya os digo que podría estar 3-4 horas hablando de toxicidades y de cómo manejarlas. Como introducción, nada, os quería hablar de datos que todos ya tenemos muy interiorizados y es que el cáncer es diagnosticado en 1 de cada 4 personas, ¿no?, en nuestro país y representa, mayores de 65 años, representa un 60% de los tumores. Eso quiere decir que está más ligado a edades más avanzadas y como la población tiende a envejecerse, pues cada vez más, ¿no?, veremos diagnósticos de cáncer y, por tanto, es un problema de gran magnitud en nuestra sociedad y que debemos de cada vez más conocer tratamientos distintos para distintos tipos de patologías, ¿no? Y este es el objetivo de la mayoría de gente que trabajamos tanto en asistencia como en investigación. En función de las características que tienen las células tumorales, existen varios tipos de tumores, ¿no? Sabemos que las células de los tumores tienen capacidad de reproducirse muy rápidamente y sin controlarse, ¿no? Esto es una capacidad negativa que tienen las células tumorales, pero que así es su biología, ¿no? Otra capacidad que tienen las células tumorales es la de invadir otros tejidos que estén cerca, de que puedan producir metástasis a distancia, es decir, más lejos de donde donde está ubicado el tumor primario, y además tienen la capacidad de evadir el sistema inmunitario propio del paciente. Con estas características, que son algunas de las muchas que existen sobre las células tumorales, se basan la mayoría de tratamientos que conocemos hasta ahora. En función del tipo de tratamiento, estará actuando en una característica u otra de las células tumorales. La evolución del tratamiento oncológico parece que estemos hablando de un montón de años y no hace tanto de las nuevas terapias, ¿no? Sí que es verdad que ya se habló de cirugías oncológicas en 1846, pero, por ejemplo, la primera quimioterapia no se administró hasta 1946, es decir, 100 años más tarde.
Entre medio se empezó a hablar de la radioterapia, pero ni mucho menos la radioterapia que tenemos a día de hoy. Era una radioterapia mucho más rudimentaria, con toxicidades mucho menos controladas. La inmunoterapia, que es también un concepto muy amplio, la inmunoterapia primera, que no tiene nada que ver con la que tenemos ahora, se empezó a gestar en 1995-98, es decir, hace muy poquito, ¿no? Y la inmunoncología, que es como la que conocemos a día de hoy, no se empezó a probar hasta 2011. Entonces, existen muchos tratamientos gracias a la investigación y a los avances que hemos tenido. Existen muchos tipos de tratamiento. Lo que es importante saber es que no uno es mejor que otro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que me dedico a la inmunoterapia, como la inmunoterapia está demostrando mucha efectividad en muchos tumores, todo el mundo, ¿no?, quiere que le pongan inmunoterapia en su tratamiento oncológico, pero es que no siempre es una buena opción la inmunoterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de tumor, de la localización, del estadio y de cómo se encuentre el paciente, es mejor un tipo de terapia u otro, y esto está súper estandarizado por ensayos clínicos. Entonces, pues por ejemplo, dependiendo también de la situación, nuestro objetivo con este tratamiento va a ser curar, tratar o paliar una enfermedad oncohematológica. Tenemos a la quimioterapia, a la radioterapia, a la cirugía o la inmunoterapia. Entonces yo me voy a centrar sobre todo en la quimio y en la inmuno, ¿vale? Porque son las endovenosas, son las que más controlo y porque, como os digo, no os podía hablar de las toxicidades de todas las cosas, ¿no? Y entonces he creído a veces que es mejor menos información y más concisa. Entonces, factores dependientes, ¿vale? De la toxicidad, ¿no? Es decir, yo quiero que primero de todo, antes de empezar a hablaros de toxicidades, que quede claro que el objetivo que tienen estos tratamientos es hacer un bien en el paciente, si no, no se administrarían, ¿no? Aunque todos sabemos que algunas de estas terapias tienen su parte positiva, que es tratar el tumor, pero su parte negativa, que es la toxicidad que estos ocasionan, ¿no? Entonces, nuestro papel, tanto de las enfermeras como de los oncólogos, es buscar el equilibrio entre el beneficio que aporta para el paciente ese tratamiento con el manejo de las toxicidades. Es decir, sabemos que pueden aparecer toxicidades, dependiendo del fármaco serán unas u otras, pero lo importante es saber manejarlas bien y que estas toxicidades permitan al paciente una buena calidad de vida o la mejor calidad de vida posible. Entonces, los factores que dependerán de que un fármaco sea más tóxico o menos dependen de muchos factores, ¿no? Pero, por ejemplo, en fármacos administrados, por ejemplo, la quimioterapia dependerá de la farmacocinética que tenga ese fármaco, de la dosis del fármaco, de cómo se haya administrado esa quimio, si subcutánea, endovenosa, de la sinergia. La sinergia quiere decir la potencia que tiene si lo unimos con otros fármacos, ¿no? Que muchas veces los volvemos más potentes, pero también más tóxicos, ¿no? Y eso lo tenemos que asumir cuando pautamos un tratamiento o el paciente lo recibe, ¿no? En cuanto a la radioterapia, por ejemplo, va a ser más tóxico dependiendo de la dosis y de la zona donde vayan a irradiar. Y del paciente, pues también depende al final, ¿no? Del estado en que se encuentra el paciente. Si el paciente está más frágil, pues va a ser más tóxico el tratamiento normalmente, ¿no? Que si el paciente está fit, que decimos nosotros, que quiere decir que está en muy buenas condiciones físicas, muy probablemente este fármaco va a ser menos tóxico. Aún así, depende de muchos más factores de los que están así, ¿eh? Que un fármaco o una terapia sea más tóxica o menos. Entonces, esto sí que es importante, que las toxicidades se pueden separar según sea inmediata, precoz, retardada o tardía, ¿vale? No todas las toxicidades son iguales y pasan en el mismo tiempo. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de tratamiento, por eso creía que era importante resaltarlo, ¿no? Una toxicidad es inmediata si la toxicidad aparece a las horas o 2 días, por ejemplo, después de haber administrado una quimioterapia. Es precoz cuando pasan los primeros días o primeras semanas, ¿vale? No hay un punto súper estandarizado de cuándo puede aparecer, pero si os fijáis, son alteraciones, por ejemplo, hematológicas, ¿no? Una anemia
o una neutropenia, una bajada de las defensas, no aparece a las horas o a los 2 días, pero sí aparece a la semana o a los 10 días, ¿no? Pues sería una toxicidad precoz. Una retardada es aquella que va de las 2 semanas después del tratamiento a meses después de haber administrado el fármaco o la terapia, ¿vale? Y la tardía es aquella que hablamos que puede aparecer a los meses o años después de haber finalizado el tratamiento, ¿no? Yo aquí sobre todo resalto la esterilidad, por ejemplo, una toxicidad tardía o incluso una aparición de una segunda neoplasia como, por ejemplo, causa de una quimioterapia, ¿no? Esto cada vez ocurre menos porque se está perfilando más las terapias, pero a veces hemos visto muchos pacientes hematológicos que venían porque habían padecido un cáncer de mama que se había tratado y como consecuencia, como toxicidad tardía, al cabo de los años apareció una segunda neoplasia. Aquí tendríamos esto, ¿no? La caracterización de, en función de en qué tiempo aparece una toxicidad, qué tipo de toxicidad es. Para que nosotros sepamos la gravedad de esta toxicidad, de sea cual sea, de las que repasaremos ahora, es importante que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Porque si no, para mí, por ejemplo, sería una toxicidad leve y quizá para otro profesional lo vería y diría, hombre, pues para mí es moderado, ¿no? No puede haber esta subjetividad, ¿no? Tiene que estar todo muy objetivado. Y esto lo haremos a través del ZCAE. El ZCAE es un lenguaje común para todos los profesionales que tienen que graduar una toxicidad, ¿vale? Y entonces, pues por ejemplo, si yo hablo de diarrea, me voy al ZCAE y busco diarrea y me aparecerá, pues un grado 1 es si hace hasta 4 deposiciones. Un grado 2 es si hace hasta 6 o hasta 7, estoy inventando, pero para que veáis cómo funciona, ¿no? Entonces, yo como profesional lo tendré mucho más fácil a la hora de graduar, pero es que además podría hablar con cualquier otro profesional, ya sea en mi hospital o en otro centro o en otro país, que hablaremos el mismo lenguaje, ¿no? Y le podré decir, mira, tengo un paciente con una toxicidad hematológica grado 3 y por eso necesito esperarme para poder administrar el siguiente ciclo de quimio hasta que esté en grado 1 o haya desaparecido, ¿no? Para que hablemos todos en el mismo lenguaje es necesario el ZCAE. Y a partir de aquí ya empiezo un poco con las temáticas, ¿no? Os hablaré de la quimioterapia primero de todo y por qué aparecen estas toxicidades, ¿no? ¿Por qué la quimio produce toxicidades? Pues la quimio tenemos que saber, siempre que queramos saber el por qué aparece una toxicidad, tenemos que pensar cómo está funcionando este fármaco o esta terapia en mi cuerpo. En función de cómo funciona una terapia en el cuerpo, en el organismo, sabemos qué tipo de toxicidad puede aparecer. Pues la quimioterapia todos sabemos, ¿no? Que es como ya muy conocido, que se aprovecha de esta capacidad que hemos explicado antes, es la rápida reproducción de las células. Entonces la quimioterapia lo que hace es un fármaco que pasa a nivel sistémico, es decir, pasa a todo el cuerpo y va a ojear los sitios donde hay más células en rápida división, que por un lado será las del tumor, pero también tendremos otros sitios, ¿no? En nuestro organismo donde las células se reproducen rápido, pues por ejemplo en el folículo piloso o en la médula ósea, que es donde se producen las defensas, o en los tejidos del tubo digestivo, porque el tubo digestivo, pensad que está constantemente en regeneración, ¿vale? Porque cada vez que hablamos estamos eliminando células, entonces es necesario una rápida regeneración. Por eso estos 3 puntos principales es normalmente donde aparecen más toxicidades por quimio, porque realmente es donde hay más rápida reproducción celular en nuestro organismo. Pero ojo, no todas las quimios atacan a estos 3 tipos de tejidos, ¿vale? Sí que es verdad que es lo más común, pero existen muchísimos tipos de quimioterapia y no todos afectan en el mismo nivel ni de la misma manera, y esto es importante conocerlo, porque muchas veces entre pacientes, ¿no? Y la gente lo hace con muy buena intención, ¿no? Pero le dice uno a otro, oye, pues a mí me ocurrió esto y esto me fue muy bien, ¿no? Y el otro se angustia porque dice, ostras, a mí esto no me está pasando, ¿no? O yo tengo pacientes que se han rapado el pelo antes de que yo les contara que en ese tipo de quimio no caía el pelo, ¿no? Entonces es importante saber que no todas las quimios producen las mismas toxicidades. Sí que es verdad
que en su mayoría afectan a estos 3 campos, ¿vale? Y pues al final es lo que os decía, ¿no? Hay muchos factores que influyen en que una toxicidad se ocasione de más o menos, ¿no? En el caso de la quimio, aparte de depender del individuo, de la persona que recibe ese tratamiento, también depende del tipo de quimio que os comentaba, ¿no? Que depende del tipo de quimio, pues va a ser más frecuente un tipo de toxicidad u otro, ¿no? La dosis, las combinaciones que hagamos con otros tratamientos, todo eso, pues va a sumar a que tengamos más puntos de recibir más toxicidad o menos. Entonces, yo he separado aquí las principales 4 alteraciones que produce la quimio en el organismo, ¿vale? Y no os hablaré de cada una de ellas porque son muchísimas, como podéis ver, ¿no? Pero sí que quería dejar claro que son estos 4, sobre todo estos 3 principales puntos, que son los que hemos nombrado antes, que de estas se separan en varias, ¿no? Pues, por ejemplo, del aparato digestivo, que es el trato digestivo que hemos comentado, que es donde hay células rápidamente dividiéndose, ahí, ¿vale? La principal toxicidad son las náuseas y vómitos, que aunque ya lo conocemos mucho y lo prevenimos, pues aún así pueden aparecer, ¿no? O la diarrea, el estreñimiento. Muchas veces el estreñimiento viene dado por las medicaciones que damos para no vomitar o no tener náuseas, entonces tenemos que ir buscando el equilibrio con los laxantes. La diarrea viene dada por la irritación del tubo digestivo, ¿no? La mucositis, que es la inflamación, ¿no? de esta mucosa, que puede ser oral, del tubo digestivo, de la vagina, pues pasa de cualquier sitio donde haya mucosa. La alteración en el sabor, que nosotros técnicamente le llamamos disgeusia, ¿vale? Para que os suene, disgeusia, pero es la alteración al sabor, muchas veces con tendencia metálica, ¿no? La anorexia, que la anorexia es la falta de apetito, ¿no? Que a veces se confunde con la anorexia nerviosa, que es la alteración psiquiátrica. No, aquí estamos hablando de la falta de apetito y se le llama anorexia. Luego, las alteraciones en la médula espinal son todas esas que hablábamos, ¿no? Que bajan la línea roja o la línea blanca de células de defensas. Entonces, pues ya estamos hablando de una anemia, una aplasia, una plaquetopenia, una neutropenia. Dependiendo en qué línea de células esté alterada, pues estaremos ocasionando una toxicidad u otra. Luego, en piel, cabello y uñas es un punto bastante clave en los cuales acostumbra a aparecer toxicidad, pues puede dar alopecia o no, pero sí que es verdad que alopecia es la caída del pelo, puede ocurrir de forma total, puede ocurrir de forma parcial, puede debilitar el cabello pero no ocasionar la caída o puede ocasionar una caída muy clara, ¿no? Y luego están las otras alteraciones que quizás son menos comunes pero pueden aparecer y es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Como es el dolor asociado a los cambios en el tumor, por ejemplo, las cardíacas, que son toxicidades muchas veces secundarias al fármaco, ¿no? Y por eso en muchos fármacos es necesario hacer electros o ecocardios previas a la administración de cada ciclo o de cada 3-4 ciclos hacer un control. Las alteraciones neurológicas que pueden ocurrir por estos tratamientos, las renales, que esto es mucho más frecuente, ¿no? Por eso muchas veces se le dice al paciente, tiene que beber muchísima agua, ¿no? Porque así eliminas todo el tóxico que no necesitas y te quedas con el que necesitas, ¿no? Y las sexuales, sobre todo, pues por el temas de fertilidad o por virilidad, ¿no? Y al final, apetito sexual que también se ve deprimido con todos estos tratamientos. Náuseas y vómitos, que son muy famosas, ¿no? Estas toxicidades, porque muchas veces a día de hoy aún aparecen en series, películas, ¿no? Yo os diría que en la actualidad las tenemos tan en cuenta según el tipo de quimioterapia que estemos administrando, que ya se anticipan. Es decir, nosotros ya ponemos fármacos previos a la administración de esta quimioterapia para que el paciente no note náuseas o vómitos o si las notas sean muy ligeras. Y yo siempre os digo, hay muchísimas drogas, muchísimos fármacos que nos ayudan a controlar estas náuseas y vómitos. Por lo que no aguantéis nunca náuseas o vómitos por quimio, decirlo a vuestro equipo de enfermería, a vuestro equipo médico, porque hay muchos recursos para que no tengáis que tener náuseas o vómitos secundarios en la quimioterapia.
aunque aún así es el segundo efecto más frecuente y más temido, ¿no? Los pacientes, y yo pienso que si estuviera en esa situación me daría miedo tener náuseas y vómitos constantes, ¿no? Hay de muchos tipos, incluso hay algunos conocidos como anticipatorios, ¿no? Cuando ya has hecho un ciclo y te has sentado un poco mal, ya antes de ir al siguiente ya tienes náuseas. Esto lo produce el sistema nervioso, ¿no? Ya está pensando en lo mal que le va a sentar y ya hace náuseas o vómitos incluso anticipatorios al administrarse el tratamiento, ¿no? Luego están los agudos, que son las primeras 24 horas justas después de administrar el tratamiento, y los retardados, que son aquellos que aparecen después de entre las 24 y las 74 horas. Los factores de riesgo, que esto como todo es algo indicativo, pero no pasa siempre, ¿vale? Es algo orientativo, quería decir, ¿no? Sí que es cierto que se ha estudiado a los pacientes que tienen más náuseas y vómitos y se ha encontrado una correlación en que si en el primer ciclo aparecieron náuseas y vómitos, es más probable que en siguientes puedas aparecer, aunque no quiere decir que vayas a tener en todos los ciclos, y que ser joven y ser mujer te da más puntos a la hora de tener este tipo de toxicidad. Hay muchos tratamientos, como os decía, por eso es importante que digáis, oye, que a mí me pasa esto, que no está controlada las náuseas y vómitos y que nosotros tengamos opciones, ¿no? Y nosotros además también tenemos medidas higiénico-sanitarias, ¿no? Pues, por ejemplo, se toleran mejor alimentos fríos que calientes o más secos que húmedos, ¿no? Evitar la grasa hace una digestión más lenta y puede producir más molestias de náuseas o vómitos, ¿no? Siempre os decimos, bebed mucho líquido, ¿no? por el tema renal, pero cuando tienes náuseas y vómitos es importante que si se bebe agua o otros líquidos sean muchos por el tema renal, pero sean fraccionados y no se beba muchísimo líquido de golpe. En las comidas, la sensación esta de plenitud total es mejor evitarla, ¿no? Por eso siempre hablamos de tomar alimentos de forma muy continuada y en pequeñas cantidades. Y lo que también es muy importante es no tumbarse recién comido, ¿vale? Reposar un poco sentado para hacer la digestión y luego tumbarse. La diarrea. La diarrea viene dada pues porque, como os decía, este trato digestivo está irritado, está inflamado, entonces no está absorbiendo los nutrientes como debería, ¿no? Entonces es muy importante valorar si hay dolor abdominal o no relacionado con esta diarrea, la duración que está teniendo la diarrea, y vosotros como pacientes es muy importante anotar cuántas deposiciones se están haciendo en el día, porque esto nos va a dar pistas de qué grado es, con eso que os contaba antes del CTCAE, y qué terapia tenemos que poner. Pues a veces solo hace falta observar o hacer dieta o empezar con fármacos, dependerá del grado de toxicidad. Y para saber el grado, en este caso es muy importante saber el número de deposiciones que estáis haciendo en un día. Entonces, obviamente, si un paciente está con diarreas es muy importante que esté bien hidratado, ¿no? Porque si perdemos, con las diarreas se pierde mucho líquido, entonces es importante que este líquido lo reemplacemos con más hidratación por boca. Y a veces cuando ya hay mucha diarrea, el paciente tiene que venir al hospital y tenemos que administrarle hidratación venosa para contrarrestar, ¿no? Esta pérdida de líquidos y electrolitos, ¿vale? Que son lo que los líquidos también nos ayuda a equilibrar. Bueno, esto de no lácteos, no derivados, yo siempre digo que dependerá de la situación, ¿no? Pero sí que es cierto que si estamos con diarreas francas por quimio es mejor evitar los lácteos, sobre todo evitar el café y el alcohol, ¿no? Que parece como muy de sentido común, pero hay gente que tiene tan interiorizado el café en su dieta que es importante decirle que si está con diarreas el café no es un buen aliado, ni tampoco los alimentos flatulentos, ¿no? Como la legumbre, las espinacas, la coliflor. Es muy importante también hacer una buena higiene de la zona perianal, porque cuando estamos haciendo muchas diarreas, a veces ya las heces que produces ya son más líquidas y son muy ácidas, ¿no? Pues porque no tienes bastante alimento muchas veces en el estómago, ¿no? Entonces es importante que después de realizar cada deposición se haya hecho una buena higiene de la zona
para evitar que el tejido, pues con un líquido tan ácido, se nos ponga se nos irrite o incluso se haga alguna herida. Entonces es importante una buena higiene. Por contra, hablaríamos de estreñimiento, que muchas veces no es que lo ocasione la quimio en sí, el estreñimiento. Lo que pasa es que para la quimio ponemos tantos fármacos para evitar las náuseas y vómitos, que esos fármacos nos causan el estreñimiento. Y es una disminución muchas veces de los movimientos intestinales que hace que cada vez sean más compactas las heces, más duras, se sequen y eso ocasiona un estreñimiento. Entonces, claro que hay factores que influyen, ¿no? Que sean más propensos de tener estreñimiento o menos, como son los típicos que siempre hemos dicho, ¿no? La actividad física, la alimentación, una buena hidratación y esto que os comentaba yo, ¿no? De los fármacos para la emesis, para evitar las náuseas y los vómitos y también fármacos relacionados con el control del dolor, ¿no? Todos esos que son opioides también dan estreñimiento. Entonces, nos juntamos un poco con muchos factores, entonces dependiendo del grado de estreñimiento, pues recomendaremos una alimentación más rica en fibra o más hidratación o más actividad física si el paciente lo permite porque tiene un buen estado general, pero a veces va a ser importante introducir un fármaco, ¿no? Que nos regule el estreñimiento, porque a veces el estreñimiento es tan fuerte porque viene dado por otros fármacos que es necesario administrar un fármaco que nos ayude a regular el estreñimiento. La alteración en el sabor. La alteración en el sabor es muy frecuente y está causado por daños en las papilas gustativas a causa de esta alteración en el tubo digestivo, ¿no? Normalmente es este sabor metálico que os decía, que claro, yo no lo he sentido nunca, pero los pacientes te lo describen muy bien, ¿no? El sabor como que todo el rato tienes metal en la boca. Y también a veces en disminución del sabor en general de los alimentos. Hay que tener claro que la mayoría de toxicidades, ya sean náuseas, diarreas, estreñimiento, alteraciones en el sabor, una vez terminado el tratamiento con quimioterapia, se restablece. Entonces, hace falta decirle al paciente que aunque ahora no note mucho sabor o el sabor sea metálico, es importante que sepa que este tratamiento, cuando termine, su sabor va a volver a aparecer como lo tenía antes del tratamiento. Claro, cuando uno no le saben bien los alimentos o tiene sabores raros, pues come menos, tiene menos apetito y esto es normal, ¿no? Por tanto, siempre os vamos a dar consejos para que mejore este síntoma. La xerostomía es la boca seca y también ocurre pues, por toda esta alteración que hablábamos de la mucosa y a veces puede llegar a ser muy molesta porque nos dificulta hablar o incluso tragar, porque la saliva es muy importante en la deglución, ¿no? Entonces, siempre vamos a recomendar una buena higiene y a veces hay incluso pastillas en la farmacia que son para producir más saliva, ¿no? Pero a veces no es necesario, solo con chupar caramelos sin azúcar o piña natural o huesos de aceituna. Bueno, hay muchísimos trucos que os podemos dar si nos preguntáis que pueden ayudar a esta xerostomía. No la van a curar en su raíz, ¿no? Porque al final esto lo produce la quimio. Pero las recomendaciones muchas veces que damos ayudan a que la calidad de vida con este síntoma sea mejor. La mucositis es la inflamación del tracto digestivo, que puede ser desde la mucosa oral, pasando por cualquier sitio del tubo digestivo, hasta el anus o hasta la vagina, ¿vale? Esta inflamación a veces es, cuando ya ha pasado a ser una inflamación moderada, puede provocar úlceras, pequeñas heridas en la mucosa, ¿no? Entonces es importante que si aparece esto, sepáis qué hacer en cada momento. Esto va a depender un poco de los protocolos de cada centro, pero es importante, pues por ejemplo, una buena higiene para evitar la infección. Si vemos que esto no mejora, consultar con vuestro equipo de enfermeras o oncólogos para que os cuenten oncólogos, hematólogos, para que os cuenten qué poder hacer en cualquier momento. Y a veces es tanta la mucositis, esta inflamación, que requiere de ingreso o del tratamiento endovenoso, ¿no? Y eso depende del tratamiento que se administre. El cansancio, la astenia, es algo inerte muchas veces en estos tratamientos.
Claro, esto viene dado de que de golpe y porrazo hay una eliminación de células muy grande en el organismo, ¿no? Y esto ocasiona pues cansancios. Nosotros siempre decimos, porque hay estudios que le dan soporte, que es muy importante la actividad física en esta situación, ¿no? Dentro de las posibilidades de cada uno, obviamente, ¿no? Yo siempre digo que si un paciente nunca ha escalado montañas, pues un momento de quimioterapia no es el mejor momento para empezar a escalarlas, ¿no? Pero que si un paciente es activo y su cuerpo se lo permite, la actividad física ayuda a que este tratamiento se tolere mejor, ¿no? Porque el cuerpo ya está acostumbrado a un nivel de actividad que es más activo y está en más condiciones de tolerar mejor el cansancio. Dicho esto, yo siempre digo que es importante respetarse los descansos de uno mismo, ¿no? Que si uno se encuentra cansado y necesita descansar, pues por supuesto es lo mejor y descanse, ¿no? Pero que no por estar todo el día tumbado en sofá o cama va a encontrarse mejor luego. Entonces es importante alternar los descansos con la actividad física. Otra toxicidad muy común son las asociadas a la médula ósea, ¿no? Eso que os contaba, son células que se reproducen rápidamente, entonces cuando ponemos una quimio son sitios donde se ven alteradas, como son los glóbulos rojos que producen anemia, los leucocitos que producen aplasia o las plaquetas que producirían plaquetopenia. Aquí el paciente no tiene mucho que hacer, ¿vale? Siempre me preguntan, ¿qué puedo comer para no tener esto? Ojalá hubiera un alimento que ayudara a no presentar esto, ¿no? Lo importante es que si tenéis fiebre, porque muchas de estas alteraciones producen fiebre, consultéis con vuestro equipo, porque quizá hay que poner alguna medicación para que suban estos neutrófilos o lo que sea. La alopecia también es un efecto secundario bastante frecuente, pero ya os he dicho antes que no siempre, que no produce ningún daño a nivel físico, pero sí psicológico, ¿no? Porque al final nuestra sociedad tenemos súper estandarizado, ¿no? Con la mujer tenga pelo, por ejemplo. Y los hombres, bueno, los hombres escapan más, ¿no? Esto, es decir, no digo que no lo pasen mal, pero en la sociedad están más acostumbrada, ¿no? A ver un hombre sin pelo en la cabeza que no una mujer. Entonces, muchas veces para las mujeres el no presentar eh, Yorina está teniendo un pequeño fallo de internet, a ver si vuelve la conexión, porque ahora mismo no la vemos. Ahora, cabello, ¿no? Ya está Georgina, no la escuchamos. relacionado con estar enfermas. Entonces, no aparece siempre, eso es importante que lo tengamos en cuenta, y es un efecto temporal que va a cambiar cuando la paciente o el paciente termine el tratamiento, el pelo va a volver a crecer, y eso es importante tenerlo en cuenta. A partir de aquí, cada uno pues verá de una manera u otra cómo va a orientar esta alopecia, ¿no? Quien quiera llevar peluca, quien quiera llevar turbante, quien quiera llevar pañuelo, quien no quiere llevar nada, y eso va a ser más a criterio de cada uno, cómo se sienta más cómodo y más confortable. Y a largo plazo, esto que decíamos, están en los temas pues, de reducción, ¿vale? Que eso sobre todo se hablará con nuestro equipo para, seguramente dependiendo de la edad, ¿no? De un paciente antes de tratamiento, se le plantea la situación. ¿Hola? Hola, Georgina, se le va el internet en algunos Vale. momentos. Se planteará la situación y se dirá, pues hay que hacer, ¿quieres tener hijos? ¿Quieres que hagamos una congelación de esperma o de óvulos? Bueno, esto normalmente se plantea según la edad y según la situación de enfermedad. A veces no da tiempo, ¿eh?
Georgina, no la escuchamos. Tiene fallos en la conexión a internet y no la escuchamos. No sé si nos escucha. Sistema inmunitario, de colocarse como un escudo que las vuelve invisibles. Lo que hacemos fármacos de inmunoterapia es sacarle el escudo a las células tumorales para que con estos fármacos el sistema inmunitario pueda atacar las células cancerígenas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿No? Que esto es muy interesante, muy selectivo, está funcionando muy bien con muchos tipos de tumores, pero el problema que hay es que, aparte de sacar el escudo está parcial y esa parte sin freno, lo que puede ocurrir es que trabaja más de lo que debería. Si el sistema inmunitario trabaja más de lo que debería, lo que puede ocurrir es procesos inflamatorios a lo largo del organismo. ¿Vale? Nos puede inflamar cualquier parte del cuerpo. Por eso las toxicidades inmunomediadas, que quiere decir que vienen producidas por el propio sistema inmunitario del paciente, son más complejas de tratar que las de quimio, ¿no? Porque las que son por quimio son por una destrucción celular inflamación del sistema inmunitario es más compleja de regular y tenemos que saberlos muy bien para administrar el fármaco si es necesario para tratar esta inflamación. El grado que entonces, dependiendo del tipo de fármaco u otro, en cualquiera de eso es muy facilitar síntomas. Hola. Hola, Sonia. Sí. Hola. Estamos teniendo un pequeño problema técnico de conexión. Vamos a ver si conseguimos volver a contactar con doña Georgina Serra. Georgina, no sé si me escucha. Georgina, vemos su presentación, pero no podemos verla ni escucharla a usted. Aparece como una imagen bloqueada.
¿Nos escucha? Estamos intentando solucionar el problema. Hola, Georgina, ¿nos escucha? No podemos escucharla ahora mismo. No podemos ver en estos momentos a Georgina, está intentando conectarse a otra red wifi y en el caso de que no podamos solucionar el problema, detendremos el seminario y lo grabaremos otro día para que puedan visualizarlo cuando consideren. Disculpen las molestias. Hola, Georgina, ahora le Hola, escuchamos. hola, hola, buenas, ahora Le sí. escuchamos. Perfecto, pues podemos retomar si quiere. Vale, perfecto. Gracias, Sonia. Sería con volver a abrir usted su presentación porque estamos viendo su pantalla, pero no la presentación. Espera, porque se me ha cerrado. Madre mía, lo siento, Esto de internet.
Disculpad a todos los que estáis conectados porque ha sido un tema que están haciendo obras aquí al lado en el hospital y... Vale, ¿dónde nos hemos quedado, Mónica, que no se oía bien? 2 diapositivas más atrás de esta que tiene ahora mismo. ¿Esta? Sí, yo creo que nos hemos quedado justo ahí. Vale. Nada, yo aquí lo que os contaba es que la inmunoterapia es un concepto muy amplio, ¿vale? Que sobre todo se separa en dos tipos, ¿vale? La que es pasiva y la que es activa. La inmunoterapia pasiva es aquella que imita el sistema inmunitario por el tipo de tratamiento, pero en cambio la activa es aquella que necesita el sistema inmunitario para atacar el tumor, es decir, necesita que el sistema inmunitario haga algo, ¿no? Y sobre todo de estas dos partes os quería hablar de los CARs, que os hablaré ahora a continuación, y de los fármacos anticuerpos inhibidores de checkpoint, ¿vale? Para este último tipo de tratamiento, la forma de actuar del fármaco, yo siempre pongo este esquema que hice porque me funciona muy bien para que se entienda cómo funciona, y es el siguiente. Nuestro sistema inmunitario es muy potente. Pero las células tumorales, sabéis esa capacidad que os he comentado antes que tenían, son capaces de pasar inadvertidas por el sistema inmunitario, se ponen un escudo que las vuelve invisibles. Entonces, lo que hacemos con estos fármacos es extraer el escudo de invisibilidad y de esta manera que el sistema inmunitario puede atacar las células tumorales. Para todo ello, esto funciona muy bien para muchos tipos de tumores. El problema está en que le estamos sacando el escudo para que pueda ver las células tumorales, pero también estamos dejando parcialmente sin frenos al sistema inmune. Eso ocasiona que él esté libre, ¿no? Y para él no sepa muy bien regular cuándo tiene que trabajar y cuándo no. Cuando esto ocurre, lo que puede ocurrir con estos fármacos es que se nos inflame cualquier parte del organismo, que es lo que veíamos en este dibujito de aquí, ¿vale? Y es que se puede inflamar cualquier parte del organismo en cualquier momento y entonces es muy importante el papel que tenéis como pacientes de saber distinguir qué es normal de lo que no es normal, ¿no? Y ahí nosotros las enfermeras hacemos mucha educación sanitaria para que en casa sepamos ver rápidamente si hay una inflamación de alguna parte del organismo, ¿no? También es muy importante las analíticas que os hacéis antes de que se hacen en cada previo ciclo, ¿no? Pues para ver que no haya ninguna alteración de este tipo. Entonces, el manejo de estas toxicidades será vital para poder continuar con el tratamiento y que el paciente tenga muy buena calidad de vida. Por eso somos un tándem, yo siempre digo, ¿no? Entre el equipo médico, las enfermeras y los pacientes, que nos informéis muy bien de lo que ocurre en casa para que sepamos cómo estáis tolerando el tratamiento. Nosotros frente a cualquier posible toxicidad, esta es nuestra manera de actuar, ¿no? Cuando hay una toxicidad por el sistema inmunitario, siempre vamos a descartar que haya otro origen de esta toxicidad y luego, en función del grado de toxicidad, que esto ya hemos hablado con la quimio, ¿no? Que hay una cosa que se llama CTCAE que nos dice la gravedad de cada síntoma, pues haremos un manejo más ambulatorio o haremos un manejo hospitalario, es decir, ingresando al paciente, ¿no? Dependerá de la gravedad que nos marque el síntoma. Los CARs. ¿Qué son los CARs? Los CARs son linfocitos. Sí, bueno, claro, os voy a hablar de los CARs de manera muy simplificada, porque esto es un tema muy complejo. Pero los CARs lo que son linfocitos T del organismo que los sacamos del paciente mediante una linfoaféresis, los modificamos genéticamente para que tengan características que les conviertan más fuertes contra algunas enfermedades hematológicas. Entonces, las toxicidades principales que puede ocasionar este tipo de terapia son el CRS, que es el síndrome de liberación de citoquinas, lo que pasa que se pone CRS porque y la neurotoxicidad. Son las dos principales toxicidades. Es por eso que son toxicidades graves y que el paciente debe estar ingresado unos días posteriores a la infusión de los linfocitos estos que os he dicho modificados. Y, por ejemplo, para el CRS, para este síndrome, que lo que produce sobre todo es fiebre y hipotensión, tenemos un fármaco que es un antídoto, ¿no?
Entonces, nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, tenemos ya muy marcado, ¿no?, qué grado, según el grado que está medido por el CTCAE, famoso, que os he comentado varias veces, que se considera, ¿no? Fiebre mayor o igual a 38 ya se considera un CRS, ¿no? Pero ¿tiene hipotensión? No. ¿Tiene hipoxia? No. Pero requiere volumen porque tiene hipotensión, todos, ¿no? Y en función de esto lo tenemos muy, muy graduado. Y igual que tenemos con el CRS, tenemos con otros, con la neurotoxicidad o con otras toxicidades. ¿Qué es importante de todo lo que hemos hablado? Que disculparme por el break este del internet, porque esto ha cortado un poco la presentación, pero yo quiero que quede muy, muy, muy a fuego, grabado a fuego, que en el manejo de las toxicidades lo que tenéis que saber, ¿no? Lo que tengo que saber de toxicidades es que las toxicidades no son nunca generales, ¿vale? Siempre son específicas de vuestro tipo de tratamiento. Por tanto, os tienen que dar una buena educación sanitaria sobre qué es normal y qué no. Y a partir de aquí, vosotros reportar a vuestro equipo que os esté tratando cualquier síntoma que no os cuadre, o incluso si tenéis dudas es mejor consultar de más que consultar de menos, ¿no? Porque lo que es vital en cualquier tipo de toxicidad es una actuación rápida. Es decir, si nosotros delante de una toxicidad actuamos rápido, esta toxicidad va a ser menos grave y va a ser menos, se va a complicar menos y va a ser más fácil y mejor para el paciente, ¿no? Entonces tenéis un papel clave en cuanto que os hagan una buena educación sanitaria y vosotros entender todo, y si no entendéis todo, preguntad y preguntad, porque es importante que lo entendáis, ¿no? Tanto vosotros como vuestros familiares. Y luego, a partir de aquí, reportar todo aquello que os ocurra en domicilio, y quizá a veces no lo decimos por vergüenza o porque pensamos que no es importante, y es mejor explicar todas las cosas que os ocurren. Y nada, con esto doy finalizada esta sesión un poco atascada, pero espero que os haya servido de ayuda y estoy aquí para resolver cualquier duda que necesitéis que os pueda ayudar. Muchísimas gracias, Yorina. Agradecemos enormemente su intervención y a continuación responderemos a las preguntas de los asistentes que nos han llegado. La primera pregunta es, ¿qué diferencia la inmunoterapia de otros tratamientos en cuanto a efectos secundarios? Muchísimo, muchísimo. Es lo que os he contado durante toda la sesión. Por ejemplo, una toxicidad por quimio viene dada por la eliminación de células que se reproducen rápido, ¿vale? Que quizá no deberían morirse, ¿no? Algunas sí y otras no. En cambio, la inmuno viene dada por una sobreexplotación del sistema inmunitario. Es decir, el sistema inmunitario le estamos quitando frenos para que pueda haber células tumorales que hasta ahora no veía, pero por otro lado lo estamos dejando sin frenos para que se ponga a trabajar más de lo que necesita el organismo, ¿no? Y cuando el sistema inmunitario trabaja más de lo que debería, es cuando nos puede inflamar tejidos que no deberían de estar inflamados, ¿no? Porque no hay enfermedad. Ahí es donde hablamos de toxicidad inmunomediada. Es por eso que una toxicidad por inmuno no tiene nada que ver a una toxicidad por quimio o por radio o por otra terapia dirigida, porque la raíz donde se produce la toxicidad es totalmente distinta y la manera en que vamos a tratar una toxicidad u otra también va a ser muy distinta. No sé si respondo con esto a la pregunta. Sí, yo creo que principalmente... Sí, yo creo que perfectamente. Además, como la presentación quedará guardada, cualquiera que lo desee puede volver a verla y consultar sus dudas cuando considere. Otra duda que tenemos es, ¿cuánto tiempo perdurarán los efectos secundarios de la quimioterapia desde que acaba el tratamiento? Pues dependerá del tipo de toxicidad, ¿vale? Hay toxicidades que se recuperan rápido, por ejemplo, una baja de defensas, una neutropenia, depende del paciente y del grado de toxicidad, pero en 2-3 semanas debería estar solucionada o prácticamente resuelta, ¿no? En cambio, luego hay toxicidades más a largo plazo, ¿no? Pues, por ejemplo, la neuropatía, que es la alteración de los nervios muchas veces en las puntas de los dedos o de los pies, es un tipo de toxicidad por quimio que normalmente tarda meses o incluso en algunos casos años hasta que se resuelve del todo, y algunas veces no llega al 100% como estaba antes de la quimioterapia. Por tanto, yo diría
que esta pregunta es muy general y que la respuesta sería que depende del tipo de quimio que hayas hecho, la toxicidad se va a resolver más rápido o va a tardar más tiempo. Y por último, la última pregunta sería, ¿qué alimentos debo evitar para reducir las náuseas? Claro, yo diría que esto es una pregunta también muy general, ¿no? Depende del tipo de quimio que lleves y, y de cómo te encuentres. Muchas veces el cuerpo es muy sabio, ¿vale? Muchos pacientes me dicen, oye, yo es que la leche me encanta, me encanta, me encanta, ¿no? Y en todas las recomendaciones escritas pone, ¿no? Lácteos, ¿no? Pues porque muchas veces están unidos a más náuseas o más vómitos. Pero quizá a esa persona le va súper bien el lácteo, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo que el cuerpo es sabio y te pide lo que le apetece o lo que va a sentar mejor que menos, pero aparte de eso, pues sí que es verdad que se debe de evitar alimentos muy grasos, ¿no? Por eso de las digestiones, porque si ya un alimento frito o con mucha grasa cuesta de digerir de por sí, pues si ya estamos nauseosos, nos va a devolver otra vez el alimento y entonces va a ser más probable que siente peor, ¿no? Entonces, con las náuseas va bien que sean alimentos más fríos que calientes o, por ejemplo, que sean más secos que húmedos, ¿no? Pues, por ejemplo, una tostadita. Pues muchas veces se ha hablado del efecto que tienen las tostadas, el tostar pan con la tostadora, en cuanto a tener más apetito y disminución de náuseas, pues por probar, ¿no? Y lo que también diría a una persona que tiene náuseas, le diría que evite todo lo que pueda de cocinar, ¿vale? Porque al final, cuando tú estás cocinando, no sé si os ha pasado alguna vez que cocinas alguna receta un poquito más larga, y es como que te llenas solo de preparar esa receta, ¿no? Entonces es importante que si tenéis la opción de no cocinaros a vosotros mismos, sino que os cocinen otras personas, es más fácil que luego tú ese alimento te entre más fácil, ¿no? Que si lo has tenido que preparar y todo. Por otro lado, también va muy bien, por ejemplo, comer poquito y más seguido, no grandes comidas. Esta sensación de decir, guau, no puedo más con todo lo que he comido, eso puede ocasionar más náuseas. Y bueno, y a veces haciendo todas estas recomendaciones no es eficaz y necesitamos de Primperan o de otros fármacos, pues bienvenidos sean si los necesitamos para que nos encontremos mejor. Y entonces ahí está el papel de decir, bueno, yo he hecho todas las recomendaciones que me han dicho, pero aún así yo tengo náuseas y cuando veo la comida no puedo, ¿no? Pues es importante que lo digáis para que os den una solución, aunque sea farmacológica, para que os ayude con esta situación. Pues muchísimas gracias. Aquí finaliza el seminario Lo que debemos conocer sobre los efectos secundarios. Agradecemos una vez más a doña Georgina su colaboración totalmente altruista y a los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante este seminario y les haya resuelto todas sus dudas y preguntas. Recuerden que lo podrán encontrar en el canal de YouTube de AEAL y también en la web que hemos creado con motivo de la SEMO. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.